La semana pasada estuvimos viendo el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vimos, recuerdan que estuvimos hablando, viendo la conversación que Jesús tuvo principalmente con los fariseos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Estuvimos viendo respecto a eso. Y vimos los versículos principales que nos enfocamos, fue versículo 31 y 32 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y comentábamos del versículo 31, cuando Jesús dice que Jesús le dijo, cuando Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Y recuerdan que vimos la definición primeramente ahí de la palabra creer. ¿Recuerdan, verdad? ¿Ven? Porque era bien importante entender esa definición de la palabra creer, que ya estuvimos repasando anteriormente. Por eso cuando dice aquí que Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ¿cuál era el énfasis y el significado cuando dice que creyó en él? Que eso era bien importante, bien entenderlo. Y después ya en el 32 vimos cuando dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces vimos algo similar en la palabra conocerán o conocer, porque igualmente tenía que cuando entendemos ese significado, se amplía más nuestro entendimiento del mensaje, de lo que Jesús en ese momento nos está hablando, de lo que Jesús está hablándonos. Y en ese momento lo que Jesús les estaba hablando a los fariseos, a la gente que estaba ahí. Y entonces vimos que la palabra, cuando dice conocerán, que había dos conceptos o dos sentidos o dos usos que de acuerdo en el hebreo se da. Y vimos que era el primer concepto de conocer era obediencia, ¿verdad? Amén. Hay algunos, yo sé que hay algunos que toman nota y eso es bien importante, ir tomando nota porque nos ayuda durante la semana a ver, a repasar de lo que se habló. Y decíamos que era esa palabra cuando dice y conocerán la verdad. Veíamos que de acuerdo en el idioma en hebreo, pues bueno, ahí principalmente era obediencia, pero obediencia con devoción. Y vimos que considerando el significado de la palabra en hebreo, podíamos leer ese pasaje, y obedecerán la verdad, y por su obediencia a la verdad serán libres. Amén, ¿recuerdan? Entonces, comentamos, ¿cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? Fueron desobedientes. Entonces podemos decir, ¿cuál fue el primer pecado que cometió el hombre desde la creación? Desobedecer, ¿verdad? Desobediencia. Así es. Ese fue el primer pecado. Y de alguna manera, considerando esto, podemos decir que, llamándolo así, que ese pecado, hasta el día de hoy, continúa o continuamos cometiéndolo como seres humanos y como cristianos, no se diga. Porque consciente o inconscientemente seguimos siendo desobedientes. ¿En qué fueron desobedientes Adán y Eva? Fueron desobedientes, vamos a decir así, a la palabra que Dios les había dado, al mensaje que Dios les había dejado, de que no hicieran esto, de que no tomaran de aquel fruto.
Entonces, fueron desobedientes a una palabra, a un mensaje que Dios les había dado. Y hasta el día de hoy, seguimos siendo desobedientes a la palabra, a el mensaje que Jesús nos dejó. Igualmente, también. Consciente o inconscientemente, seguimos nosotros, vamos a decir así, cometiendo ese pecado. Si recordamos aquel pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí conocimiento también tiene que ver con obediencia. Porque sobre todo en aquel entonces, en el tiempo de que Jesús estuvo aquí en la tierra, en el caso de los judíos, fariseos, no había falta de conocimiento de la palabra. Ellos se la sabían de memoria porque desde niños son instruidos a aprenderse de memoria. Para cuando el varoncito a los 13 años que le hacen lo que le llaman el bar mitzvah, que son presentados ante la sociedad. Para ese entonces, un niño, varón de 13 años, ya se sabe de memoria gran parte. Claro, lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hace referencia a la Escritura de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, en el caso, cuando lo vemos en el tiempo de Jesús, ese pasaje no se está refiriendo de que los fariseos o los judíos no conocían la palabra, sino no obedecían. No estaban obedeciendo lo que ellos ya sabían. Y claro, después, como ya algunos de nosotros sabemos, gran parte fue de que pues después ellos, como se dice comúnmente, le fueron poniendo de su cosecha a las instrucciones que la Torá daba, como ellos le llaman. Ellos fueron poniendo más de su cosecha. Y después es lo que Jesús les reclama. Ni ellos mismos podían cumplir todos aquellos ritos que ellos mismos le habían agregado. Y como que eso es una parte de la naturaleza del ser humano. Queremos agregarle muchas cosas a veces. Y fue lo que pasaba. No vamos a meternos en comentar eso. Entonces, continuando, vimos que la primera parte de la palabra, del significado, era precisamente ese. Obedecer con, ¿cómo dijimos? Obedecer con ¿qué? Devoción. Y comentamos que la segunda parte tenía que ver, esa misma palabra, el significado, tenía que ver considerando como ejemplo los pasajes que vimos de Lucas 1, cuando María le dijo al ángel, pues no conozco varón, ¿cómo será que yo voy a dar a luz? Y vimos que en ese caso, tanto como en Génesis, cuando dice que conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió, dio a luz, que esa palabra conocer significaba literalmente tener relaciones sexuales. Entonces vimos que eran los dos aspectos, significados de esa misma palabra, de acuerdo al contexto de lo que se estaba hablando, ya sobre todo los judíos, ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Si era en el aspecto de obedecer o si era el aspecto de que había tenido relaciones sexuales. Y comentábamos que entonces la palabra que encerraba esos dos era intimidad. Porque podemos hablar de intimidad, dijimos, en cuanto a amistad, en cuanto a comunión, que podemos tener una relación de amistad muy íntima
Igualmente, intimidad en el aspecto sexual. Entonces, vemos que los dos encierra y habla de una intimidad. Entonces, considerando eso, es importante siempre tener presente esto, porque la palabra, el pasaje del versículo 32, cuando Jesús dice, y conocerán la verdad. Entonces ahí es importante decir, Jesús está diciendo, ustedes van a obedecer la verdad. Pero también tiene que ver con, como dijimos, con intimidad. Entonces, para tener esa intimidad con la verdad, podemos decir intimidad con Jesús, en nuestra relación con Él, pero intimidad con su palabra, que es la verdad. Entonces, cuando vamos entendiéndolo bien y meditando al respecto, entonces nos va a ayudar y nos va a ir ayudando a que nuestra relación con Dios, que es, acuérdense, si nosotros no tenemos, y vamos a decir así, intimidad con su palabra, va a ser muy difícil que podamos tener intimidad con Él. Así es. Va a ser muy difícil. No es fácil. Yo sé que no es fácil. A veces la lucha es fuerte de estar buscando esa intimidad en la palabra, con Dios, leyendo su palabra. No lo es fácil. Pero si queremos, podemos. Ya depende de la motivación y las intenciones de nuestro corazón, del querer buscar. Si queremos, encontramos. Por eso dice la palabra, el que busca, encuentra. Pero ¿qué nos sucede? Me incluyo. ¿Qué nos sucede? Que parte de nuestra naturaleza humana no le gusta, no quiere, no queremos. Pero cuando sabemos lo importante que es y la bendición que es, el beneficio que nos da, el buscar esa intimidad en la palabra, esa intimidad con Dios, es algo que después vemos el fruto. Fíjense, yo estaba meditando, ¿cómo es que relaciona esa misma palabra el significado en el hebreo? Porque así como cuando hay esa intimidad sexual, ¿cuál es el fruto? Esa relación en el matrimonio, vamos a ponerlo así, ¿cuál es el fruto? Un hijo, un ser humano. Imagínense qué tremendo. Imagínense el fruto de una relación así, lo que trae como consecuencia. Es un fruto tremendo. Igual, cuando tenemos esa intimidad con Dios a través de su palabra, a través de la oración, trae un fruto tremendo. Pero eso es en cuanto hablando de intimidad con la palabra y con el Señor en oración. Eso es todos los días. Como lo hemos dicho, ¿verdad? Siempre. Así como tenemos esa intimidad, voy a usar así la palabra, esa intimidad con la comida que comemos todos los días. La devoramos, ¿verdad? Que es delicioso, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el sentido del gusto. Amén. Disfrutamos aquel bocadillo
inclusive aunque sea un platito de frijoles con tortilla, no importa, aunque sea así recién hechecita a mano, no importa, así con una salsita así, no importa, ¿verdad? Y si hay un guacamolito, pues bueno, nos sacrificamos. Pero así es. Pero es algo que nosotros tenemos que querer, que buscar. Entonces, parte de lo que Jesús está hablando, continuando, cuando da esa palabra, también, y es importante decirlo, parte de lo que cuando Jesús está diciendo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, también tiene que ver, en este caso, refiriéndose Jesús a su pueblo como judíos, en este caso, pues los fariseos con quienes se estaba teniendo esa conversación, como dijimos, esa conversación que estuvo, ya lo comentamos el domingo pasado, recuerdan, una conversación que estuvo muy color de hormiga, ¿recuerdan? Dijimos, ¿verdad? Una conversación bien interesante, con mucha profundidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Jesús, cuando les dice esa palabra y que los fariseos en este caso son confrontados y se ofenden, dijimos que es que porque los judíos creían que solamente el estudio o el conocimiento de la ley o el conocimiento de la Torá era lo único que los podía hacer libres, según ellos. Eso era lo que ellos pensaban y ellos creían. Y haciendo todos los ritos que ellos hacían, ellos se sentían, como lo dijimos, los más espirituales. ¿Pero realmente eran libres? No eran libres. Estaban viviendo una vida religiosa. ¿Y recuerdan de lo que hemos hablado cuando decimos que vivir una vida religiosa? ¿Recuerdan lo que hemos hablado? ¿Qué es cuando vivimos una vida religiosa? ¿Qué es la religión? Dijimos que la religión es cuando el hombre quiere hacer a Dios a su manera. Le decimos, no, mira, no señora, así, no, mira, así, vamos así. No, así. Y en ese caso fue lo que vinieron haciendo al final los fariseos. Ellos fueron haciendo a Dios a su manera, metiendo todos sus ritos y todas sus cosas. Y hasta la fecha sigue pasando lo mismo. El hombre queriendo hacer a Dios a su manera. Hasta la fecha. Pero eso es la religión. Pero Dios, ¿recuerdan? ¿Saben? Dios no es ninguna religión. Dios, porque las religiones las ha hecho el hombre. Dios es, ¿qué? Una relación, una comunión que tenemos que tener con Dios. Eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y que los fariseos se enojan, nosotros tenemos la verdad, que es la Torá. ¿Cómo estás diciendo que otra cosa nos va a hacer libres? ¿Cuál verdad? ¿Qué quieres decir? Ellos decían, nosotros somos libres. Pero no, cuando Jesús les viene a decir esa palabra, era algo, claro, totalmente nuevo para ellos. Porque ahí Dios se estaba revelando a ellos. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, a través de lo que los fariseos sabían y conocían,
Ellos no eran libres, no habían sido libres. Ellos seguían atados. Por eso, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, cuando dice pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, comentábamos que solamente el simple hecho de conocer la ley o la Torá no trae libertad al hombre. Trae conocimiento y es importante, no estamos diciendo que no. Es importante conocer, claro que sí, la ley, el Antiguo Testamento. Es importante, sí. Es importante porque es una base para poder entender mejor las palabras de Jesús. Porque el mismo Jesús dijo que él no, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, no estamos diciendo que no debemos saberla o conocerla, sí. Pero es bien importante entender la diferencia. Así es que, porque solamente conociendo lo que estamos diciendo en cuanto a la ley, no tiene ningún poder para libertarnos o librarnos del pecado. Por eso Juan el Bautista, en lo poco que se habla de Juan el Bautista cuando estuvo, ¿qué fue uno de sus principales mensajes de Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Y saben que ese mensaje principalmente a quién era enfocado? A los judíos. El mensaje de Juan el Bautista era enfocado a los judíos. Arrepiéntanse. ¿Y por qué? ¿Cómo? Si ellos conocían la ley. ¿Cómo? Bueno, pues porque ellos estaban viviendo en pecado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Fue principalmente hacia los judíos. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué se estaba refiriendo? A que aquel Mesías que ellos estaban esperando ya estaba ahí y había llegado. Cuando está diciendo el reino de los cielos. Recuerdan que hemos dicho, en todo reino hay un rey. Y ese anuncio de que el reino de los cielos se había acercado es que el rey de ese reino ya había nacido y estaba allí entre ellos. Amén. Así es que vemos a través de la misma escritura que nos dice que, hablando solamente de la ley, dice que la ley nos muestra nuestra triste condición de pecadores. Cuando es lo único que hace. Nos muestra nuestra condición. Nos muestra de que somos pecadores. Pero no nos hace libres. La libertad, y en este caso, cuando Jesús habla de ser verdaderamente libres, es una libertad y se refiere a una libertad principalmente espiritual. Porque cuando hay esa verdadera libertad espiritual, cualquier otra cosa, cualquier otra atadura, cadenas que nos tengan atados, puede ser alcohol, drogas, cualquier otra cosa. Cuando hay una libertad, viene la libertad espiritual, lo demás es roto. ¿Cuántos? Bueno, yo creo que algunos de ustedes
han experimentado eso, quienes en su vida anterior estaban atados al alcohol o a drogas. ¿Y qué sucedió cuando vinieron a Cristo? Fueron libres y pudieron dejar esa atadura del alcohol, por decir. ¿No es así? ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando Jesús hace referencia, en este caso, a esas palabras, la verdad los hará libres. También en este caso, refiriéndose a los judíos, iban a ser libertados de lo que ellos pensaban que estaban libres. De lo que ellos pensaban, ellos no sabían que estaban atados. Y cuando Jesús les dice, la verdad los hará libres. Fue algo muy tremendo. No era fácil y no fue fácil para, sobre todo los judíos, poder entender en el momento esas palabras, ese mensaje. No era fácil. Pero Jesús estuvo hablando desde el principio de su ministerio. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando escuchaban eso, yo me imagino que decían y volvían a decir los mismos sobre los fariseos, ¿qué tiene ese loco? Que dice que Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? ¿Quién se cree que es? Sin saber, pues, que era el Mesías que ellos conocían y sabían y que estaban esperando. Y aquí hay algo bien interesante, fíjense. El evangelio que Jesús vino a anunciar a todo mundo, a nosotros los gentiles y a los judíos, vamos a ponerlo así, es que Jesús no utilizó, vamos a decir, Jesús fue un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado. Y Él no utilizó, vamos a decir, esa perfección para acusarnos, sino Él la utilizó para llevar sobre sí mismo el pecado y la culpa nuestra. Cuando Jesús les habla y les habla fuerte a los fariseos, no es necesariamente como una acusación, sino les está diciendo, miren, pongan atención, entiendan, están equivocados. No es así. Si ustedes están diciendo esto, no es así. Cuando los confronta, que leíamos la semana pasada y que les está diciendo, que cuando decían, nuestro padre Abraham, y Jesús les dice, el padre de ustedes no es Abraham. De acuerdo a su manera de actuar, de ser, de pensar, de acuerdo a lo que hay en su corazón, su padre no es Abraham. Y sí les dijo fuerte, ¿verdad? Su padre es el diablo. Pero ellos no querían entenderlo, no querían reconocer. Y algo bien interesante, las mismas escrituras hablan, enseñan ahí desde toda la misma Torá. Vamos a decir, la pista que llevaba hacia cómo podían identificar quién iba a ser el Mesías. ¿No es así? Los profetas, desde Isaías y Salmos y diferentes profetas, ¿dónde iban a ser? Que iban a ser de una virgen. O sea, da la misma escritura toda la pista, el mapa, ahí está.
para poder identificar cuándo iba a venir el Mesías, quién iba a ser el Mesías, cómo iba a llegar. Y eso los fariseos, los judíos, lo sabían. Ellos lo sabían. Pero no quisieron verlo así, o no lo quisieron entender así, porque por religiosos, porque ellos querían seguir haciendo a Dios a su manera. Ellos lo sabían. Ahí está la escritura, muy explícito. Isaías, que iban a ser de una virgen, ¿dónde iban a ser? Que iban a ser en un pesebre. O sea, ahí estaban toda la guía, todas las señas, todas las pistas, ahí estaban. Pero no quisieron ellos reconocer, porque estaban cegados a su propia religiosidad. Estaban cegados en su religiosidad. Y saben una cosa, cuidado, porque a veces como cristianos también nos cegamos en nuestra propia religiosidad. De veras, cuidado. Nos cegamos en nuestra religiosidad. ¿Por qué? Por tradición, por costumbre, por muchas cosas, que es parte de la naturaleza como seres humanos. Porque hay quienes dicen, es que nosotros no vamos a obedecer a otras enseñanzas. No, claro que no. La misma escritura nos habla de que no hay otro evangelio, solamente hay uno. Claro, pero ¿qué pasa? Que muchos enseñan lo que ellos han entendido e interpretado, pero esa enseñanza o esa interpretación no era realmente o no es lo que la escritura o lo que Dios nos está hablando. Por eso se han hecho tantas religiones. Pero si tenemos esa intimidad, decíamos la vez anterior, con Dios, en su palabra, no tan fácilmente vamos a ser engañados. Y no tan fácilmente vamos a ser confundidos de lo que es la verdad, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Así es que la libertad que Jesús menciona, seréis verdaderamente libres, no tiene que ver el que, porque lo podemos ver o lo podemos entender de otra manera. Me interesa esa palabra. Vamos a ser verdaderamente libres. Ok, entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que me da mi gana. Porque esa es la verdadera libertad. Voy a hacer o puedo hacer lo que me da mi gana. ¿A eso se está refiriendo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hace poco leía alguien por ahí escribió que como cristianos vivimos una vida sin libertad, con muchas ataduras. Y vino a mi mente, ese pensamiento es como pensar, hay que vivir en cualquier ciudad. Los semáforos son una atadura. Los semáforos, mejor que no haya semáforos. Y así ya no andamos con que me pasé el rojo, que esto, o que el otro. Mejor que no haya semáforos y así podemos manejar más libres. Que no haya límites de velocidad y así podemos manejar más libres.
¿verdaderamente nos da libertad el que no haya semáforos, el que no haya señalamientos? Puede parecer, pero ¿verdad que no? Imagínense una ciudad que no hubiera semáforos, un caos, ¿verdad? Entonces, no podemos creer o pensar que una ciudad sin semáforo nos va a dar libertad, ¿no? O carreteras sin señalamientos, límites de velocidad. Porque si así con los límites y los señalamientos, gente se pasa en rojo. Nos tocó hoy en la mañana saliendo, en el primer semáforo saliendo de nuestra casa. Se pone en verde para el otro, se arranca y apenas se estaba arrancando y el otro se pasa enfrentito del que se acaba de poner en verde y se atravesó, se metió. Nosotros nos quedamos, wow. Y eso es pensar así. Pero sabemos y ahora entendemos de que aunque hay restricciones, hay reglas que cumplir, pero eso verdaderamente nos da libertad para manejar más seguros, más tranquilos, para poder manejar de que corremos menos riesgos, aunque siempre los va a haber, pero va a haber, es menos. ¿Por qué? Porque hay cierto orden y tenemos y podemos manejar más tranquilos. Si no lo hubiera, fuera un caos. El porcentaje de accidentes fuera, si así los hay, fuera súper más alto. Entonces, la libertad que Jesús está hablando, sí tiene que ver, en el caso, hablando específicamente a los judíos, le está hablando es la libertad que ellos no tenían, creyendo que sí lo tenían, que sí la tenían, la libertad. Jesús le está diciendo, ustedes van a poder ser libres si obedecen a la verdad, si me obedecen a mí. Entonces, nosotros vamos a ser libres si obedecemos los semáforos, si obedecemos los límites de velocidad, aunque a veces no los obedecemos, ¿verdad? Pero generalmente yo creo que sí. Como dicen por ahí, una vez que te excedes del límite de velocidad, el ángel que te va a ir acompañando se sale del carro y te deja. Los semáforos, bueno, está en amarillo. ¿Qué significa el amarillo? Dale más fuerte para que no te toque el rojo. Eso es lo que significa. Dale más fuerte antes de que se ponga en rojo. Pero normalmente como que a veces pensamos que es así, ¿verdad? Y nos pasa. No, el amarillo es de que detente, porque se va a poner en rojo. Pero muchos como que lo hemos interpretado amarillo, en lugar de pararnos. Pero bueno, yo creo que con estos ejemplos tan prácticos, así tan sencillos, podemos entender y comprender realmente a lo que Jesús se está refiriendo, a lo que Jesús nos está hablando, en cuanto a que seremos verdaderamente libres, tanto en el aspecto con los mismos judíos, vuelvo a repetir, porque estaban bien atados con su conocimiento de la ley, pero también en el aspecto de que no se está refiriendo a una libertad, como se dice, libertinaje. ¿Qué es libertinaje? ¿Qué significa cuando decimos libertinaje? Libertinaje es precisamente el querer hacer lo que cada quien quiere y como quiere, ¿no? En todas las cosas, siempre la verdadera libertad va a haber restricciones, va a haber orden, eso es la verdadera libertad.
¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Y mi esposa y yo lo hemos comentado. Y personas que no se quieren someter a nada, nunca. Que no se quieren someter a nada ni a nadie. Son personas bien atadas y viven una vida muy triste. Muchas personas que andan manejando afuera han visto esas motos chiquitas que van, que detienen ahí el tráfico porque no pueden manejar más fuerte. Dice, habrá casos específicos y especiales, pero muchas personas les quitan su licencia de manejar porque no fueron obedientes, porque estuvieron cometiendo infracciones con los límites de velocidad. 1, 2, 3 veces y continuaron y no fueron obedientes. Hasta que ya no pudieron, les quitaron su licencia y ya no pudieron manejar un automóvil. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no fueron obedientes. No se quisieron someter. Y generalmente, ¿qué sucede cuando hay una persona, vamos a decir en este caso, un hijo muy rebelde? ¿Qué sucede con un hijo muy rebelde que no es obediente? ¿Vive una vida tranquila, en orden, bien? No. A lo mejor algunos de nosotros fuimos muy rebeldes y de jóvenes, yo no sé, o de adolescentes, yo no sé, cada quien. ¿Cómo vivíamos? No nos lleva hacia nada bueno. Cuando no queríamos someternos al orden de nuestros padres, al orden en las escuelas. ¿Qué le sucede a los muchachos rebeldes en las escuelas? A muchos hasta los expulsan, ¿verdad? Los expulsan de las escuelas. Había años atrás, una persona que nos dijo, ¿qué hago? Nos decía, ¿qué puedo hacer? Es que me van a correr de trabajo porque pues es que no llego a tiempo. ¿Y por qué no llegas a tiempo? Pues es que era desobediente solamente. Y le dieron oportunidad y le hicieron esto y le hicieron lo otro. Porque era buena trabajadora la persona, pero no llegaba a tiempo. Entonces, tiene que ver también, la libertad que Jesús está hablando ahí, tiene que ver con todo eso. De que tenemos que también someternos nosotros, sujetarnos a un orden en todas las cosas. En todo tiene que haber y hay un orden. En todo. Si no nos sometemos a un orden, eso nos ata y nos hace cometer infracciones. El pecado es una infracción. Cuando te dan una infracción, hablando en el aspecto del manejando, de tránsito, cuando te dan una infracción, podemos decir, cometiste un pecado, porque desobedeciste una orden. Así es. Dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 6, y creo que lo vimos la semana pasada, Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, en este caso, ¿cómo podemos entender cuando dice que éramos esclavos del pecado? De que éramos esclavos que no obedecíamos. Me gustaría ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente aquí, ese versículo. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Entonces, fíjense, si notamos bien, hace referencia también
a obedecer de todo corazón. Tiene que ver con la obediencia, no con el conocimiento en sí. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, tiene que ver con eso. Eso es, después dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando dice aquí en esta versión, de la vida recta, ¿a qué se está refiriendo? En la otra versión, Reina Valera dice, viniste a ser siervos de la justicia o esclavos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Esclavos sometidos, que nos hemos sometido a la vida recta, a la justicia de Dios, sometidos, obedientes. A eso se está refiriendo. Cuando, como en este caso, el apóstol Pablo hablando a los romanos, éramos esclavos del pecado. Quiere decir que estábamos siendo desobedientes a una orden, a una regla, algo que estaba escrito, algo que Dios nos dice. Entonces, recuerdan que tiempo atrás comentamos que cuando hablamos de salvación, que normalmente se piensa en la vida después de la muerte, ¿recuerdan, verdad? Y que hemos estado entendiendo ahora, hemos estado aprendiendo y de que no es, cuando se habla de salvación, no tiene que ver nada más con la vida después de la muerte, sino que es desde ahorita, en vida. La salvación tiene que ver desde ahorita, desde ahora. No, pero generalmente como que se había entendido o se había enseñado que la salvación solamente tiene que ver para cuando muera. Tener el cielo ganado, como se dice por ahí. Y cuando hablamos de que ser salvos es, que cuando muera voy a ir al cielo. Sí, es una parte, no vamos a decir que no, pero no está completo, o sea, no se está refiriendo nada más a eso. La salvación tiene que ser tiene que ver desde ahorita, en vida. Entonces podemos decir, entendiendo esto, que somos salvos para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos salvos, está diciendo que podemos ser obedientes. Para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, si no soy obediente, no voy a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser obedientes. Entonces, cuando hablamos de salvación, también tiene que ver en eso. Dice, ¿cómo está esa relación? ¿Sí? Porque si no estoy siendo obediente, si estoy siendo desobediente, no estoy siendo salvo. No estoy caminando hacia la salvación. ¿Se entiende? Si soy desobediente, me estoy desviando del camino. Entonces, tiene que ver con la salvación. Yo no lo había entendido así. Pero meditando en estos pasajes, yo me quedé como que, qué interesante. Pero tiene que ver. Por eso, como hemos dicho, cuando se predica solamente el evangelio así muy light, el evangelio light, como dijimos la vez pasada, solamente repite esta oración, salvo siempre salvo. No. Y ya,
Muchos. Me acuerdo que me decía un pariente allá: yo me conformo con llegar al cielo de panzazo. ¿Saben qué es eso? Decían, así aquí, como en el béisbol, que llegaban a la base arrastrándose, se tiran de panzazo, así, para que no les... No es así. Es desde ahorita. Si estamos viviendo una vida de obediencia. Y cuando somos obedientes, no obedientes a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo me imagino, obedientes a la palabra, a lo que Jesús, en este caso, las enseñanzas de Jesús. Y como hemos dicho, las enseñanzas de Jesús, la base son el amor, la justicia, la rectitud. Eso es la base. Si no hay amor, ¿qué dice la Escritura? Somos como un metal que resuena, que retumba. Un metal, o sea, hueco. O como, ¿recuerdan? Una nuez. ¿Recuerdan que dicen, esa nuez está vana? Yo me acuerdo y decía, ¿por qué dicen que esa nuez está vana? Una vez yo pregunté y me dicen, pártela, abre esa nuez. No, pues no tenía nada, estaba todo negro adentro, todo estaba hueco, no tenía nada. Bueno, eso significa. Por eso vimos Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y tiene que ver tanto, en este caso, porque si leemos, y se lo recomiendo, lean todo Gálatas en la Nueva Traducción Viviente. Se lo recomiendo. Lean todo el libro de Gálatas en la Nueva Traducción Viviente y van a entender muchas cosas que no lo habían entendido antes. Cuando vemos Gálatas, Dios está hablando a los Gálatas a través del apóstol Pablo. Está hablando, cuando dice sujetos al yugo de esclavitud, sujetos precisamente a ese yugo en que ellos estaban, porque creían que la ley los hacía libres, y no era así. Vuelvo a repetir, la ley solamente les estaba mostrando lo pecadores que eran, pero no los hacía libres. Pero ellos pensaban que eso era. Y porque cumplían los ritos que ellos cumplían, para ellos decían, nosotros ya estamos bien, porque estamos guardando todos estos ritos. Y ningún rito que podamos hacer nos va a dar libertad ni nos va a dar salvación. Ningún rito. Solamente la obediencia a su palabra. Y si estamos obedeciendo la palabra verdaderamente, entonces vamos a tener un corazón. Cuando dice que nuestro corazón va a ser transformado de acuerdo a lo que dice la palabra. Donde si no teníamos amor, entonces ahora vamos a tener un corazón que va a haber amor. Si no éramos justos, va a haber un corazón que va a haber justicia. Tiene que ver con una transformación desde el fondo de nuestro ser. No tiene que ver con ritos. Y se va a reflejar a través de, como lo hemos dicho igual muchas veces, se va a reflejar a través de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones, de nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. No tiene nada que ver con ritos. Inclusive, no tiene nada que ver, inclusive, lo voy a decir con mucho cuidado. Porque todos sabemos que por ahí hay, y no lo digo por querer hablar mal ni juzgar, y lo digo con respeto y en el temor de Dios. La Biblia, cuando la Biblia habla
de que la mujer tiene que traer vestidos largos, pelo largo. Esa es una verdad y realmente la debemos de considerar como una verdad cultural. Me acuerdo que, ¿recuerdan la hermana Rosita? Ustedes, la mayoría lo conocen, ya una persona mayor, que ella una vez comentó aquí. Esas hermanas que traen vestidos largos, pelos largos, así tienen la lengua de larga. Dice, ¿de qué les sirve? Ahora, ¿traer el vestido largo está mal? No, de ninguna manera. Al contrario, es muy bonito. A mi esposa le gusta usar vestidos largos. ¿Traer el pelo largo está mal? Tampoco, también es bonito. La cosa no es eso. La cosa es que creen que porque andan así, ya están bien delante de Dios. No. Por eso dijo, así tienen la lengua de larga. Entonces, si así tienen la lengua de larga, quiere decir que son pues, muy habladoras, muy chismosas, muy esto, muy lo otro. Entonces, todo lo demás de nada sirve. Se engañan, están atadas. Es más importante el que tenga la lengua normal. Y va a ser delante de Dios mucho más, aunque no traigan vestido largo y pelo largo. Ahora, que lo traigan, está bien, pero sí se entiende, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Hay que entenderlo, porque después somos engañados y seguimos estando atados. Pensando porque vestimos de una manera, que porque andamos así o porque hacemos así, y ya eso, y estamos viviendo una religiosidad. Somos religiosos. Y la religiosidad nos engaña, nos ata, nos esclaviza y no somos libres. Amén. Así es que ya vamos a acabar. Vamos a ponernos de pie. ¿Saben que los fariseos, cuando le dijeron a Jesús, nosotros no hemos sido esclavos de nadie? No somos esclavos de nadie. ¿Tenían razón? Cuando le dijeron a Jesús eso, ¿tenían razón? ¿Verdad que no? De hecho, en ese mismo momento que ellos estaban hablando, le dijeron eso a Jesús, ellos estaban siendo esclavos. Eran esclavos, porque estaban sometidos a los romanos. Fueron esclavos en Siria, Asiria, Persia, Grecia. Ellos fueron, todos sabemos. Por eso, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo? Pero, fíjense, ¿cómo cuando se habla de la promesa que Dios nos ha dado y nos dio? Génesis 22, cuando dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y cuando dice en tu simiente, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es la simiente? Jesús. Serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice en la ley. No dice en la Torá. Van a ser benditas todas las naciones de la tierra. No. En tu simiente. ¿Y quién es la simiente? Jesús. La bendición viene por obedecer
a Jesús. Obedecer las palabras que Jesús vino a darnos, a enseñarnos. Dice Génesis 3, esta palabra fue en Génesis 22, pero en Génesis 3 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice el pasaje, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Por eso, cuando Jesús nos dice, conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Todo esto tiene que ver con la libertad que Él nos está prometiendo. Es una promesa. Es una promesa que el Señor nos está dando. Como dijimos, la verdadera libertad es espiritual. Y esa libertad espiritual no la podemos obtener en ninguna otra forma más que teniendo esa intimidad con Jesús, con su palabra. Solamente. Y recuerden que, voy a repetir, va junto. Esa intimidad tiene que ser obediencia. 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 Juan 13, Nueva Traducción Viviente, 33 al 35. Juan 13, 33, 35. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Jesús, antes de ascender al cielo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Dice el 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Fíjense, ahí Jesús está diciendo, nos está dando un nuevo mandamiento. Esto es bien interesante. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Jesús lo pone, es un mandamiento, amarnos unos a otros. Ya depende de cada quien si lo obedece o no lo obedece. Ya depende de cada quien si queremos poner pretextos, decir, ay no, pues es que el hermano me dijo, me hizo. No hay pretextos. Por eso dice que tenemos que perdonar 40 veces 7. Si me hizo, me dijo. 70 veces 7. 70 veces 7. Ámense unos a otros. Y luego dice 35. El amor que tengan unos para con otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow. Fíjense, la prueba ante el mundo, y lo voy a decir también con mucho respeto, y no quiere decir que esté mal ni nada, pero a veces pensamos que la prueba ante el mundo es el que, hermano, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga, con las palabrerías que usamos religiosas. Está bien, eso no está mal. Pero a veces pensamos que a través de eso ya el mundo va a identificarnos. Tal vez nos identifica como religiosos, pero no realmente como cristianos.
El amor que tengan uno por otro será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la prueba? El amor. No es las palabras que nos podamos decir religiosas. Está bien, no digo que esté mal. Digamos, hermano, Dios le bendiga, está bien, yo lo hago. Dios le bendiga, hermano, está bien, bendiciones. No es que esté mal, no se malinterprete. Pero a veces pensamos, ¿de qué nos sirve estar a saludar y decir a eso? Dios le bendiga y esto, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no tenemos el amor en nuestros corazones. La única prueba que aquí nos da la palabra y que Jesús lo pone como un nuevo mandamiento es el amor, el amarnos unos para con otros. Y luego dice adelantito, capítulo 15, 5 al 8. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, dice los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Wow. Dice el 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Para producir mucho fruto, que dice, tenemos que permanecer en Cristo. Y para poder permanecer en Cristo, tenemos que ser obedientes. Si somos desobedientes a su palabra, no podemos permanecer en Cristo. Solamente no hay otra forma, hermanos. Gálatas 5:4 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios, fíjense. No podemos hacernos justos ante Dios a través de ninguna otra cosa. Y aquí Jesús está hablando principalmente, el apóstol Pablo, a los fariseos. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por medio de cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Así es que, y para alcanzar todo eso es alcanzar la libertad. Poder vivir y llegar a amarnos. Alguien que no ha aprendido no puede todavía amarse uno al otro, amar al prójimo, todavía no ha llegado, no ha podido llegar en su corazón a cumplir ese mandato. Porque implica morir a uno mismo, implican muchas cosas. Y conforme vamos siendo obedientes y dispuestos, sometidos, entonces eso nos va haciendo libres, nos va dando libertad. Amén.